Dave. Vamos a pedirle al Señor que bendiga la palabra. Heavenly Father, we thank you that you have forever settled your word in heaven. Señor, te oramos que Pray that puedas hablar a nuestros corazones, speak to our hearts. You're going to encourage us, que nos des tu fuerza strengthen us con la palabra, with your word, Father Lord. que nos ayudes a abrir nuestros ojos para poder ver las cosas que tienes para nosotros, Probably new que podamos ver de una manera fresca la palabra. Amén. Amen, amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana means Lord, asifiwe means let him be E praised. essa palavra That significa is Swahili. I come from Kenya, so I'm just going to teach you a Deixa ele little ser Duolingo adorado. lesson right now. Les voy a enseñar una pequeña lección del idioma de donde yo soy. Repitamos. Bwana asifiwe. Y se supone que ustedes tienen que responder. Sana. Asifiwe. Entonces repitan de nuevo. I'm going to do it. Bwana asifiwe. Repitan. Bwana asifiwe. Muito bom. There you go. Good. At least you got something Pelo out of menos this vocês aprenderam alguma service. coisa, né? Amen. You learned some Swahili. No começo do Amém. culto também. Amen. Não é nada em vão. It's not all in vain. E nessa Hoy vamos a continuar nuestra serie On uncommon. llamada Poco And we Común. already covered uncommon joy unspeakable. Y hasta ahora hemos cubierto And we have covered una alegría poco común, love, un amor by poco faith, común, open love, but the greatest of this is paz poco común. hallelujah. Y hoy vamos a ver And una also, fe we've covered poco peace, común. que passa todo transcends all Entonces, understanding. hoy vamos a estar viendo We're going to cover uncommon. el tema de una fe, When I was preparing for this fe message, poco común. I just had to stop and just say, wow, if only I just had common. Cuando estaba pensando en este tema, no pude preguntarme si tengo una fe común y mucho menos poco común. But La verdad es que todos estamos necesitados, faith to faith and from todos necesitamos crecer en nuestra fe, pasar de fe en fe y de gloria en gloria. ask this question, and we're going to get chegar no to the contexto. context. En un momento Jesús les dijo a sus discípulos, He asked this question, when the Son cuando of Man venga el Hijo del Hombre, find faith in hallará fe en él, hallará fe en la tierra. Y esta declaración, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y esta declaración me hizo preguntarme, ¿por qué la fe sería tan poco común? rare, so uncommon. You know, and Eu estava Y yo me preguntaba, ¿qué significaba eso? that we don't hear, because the Bible says En los últimos días, that faith cometh by en Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. or is it that we are too La iglesia de los últimos días va a carecer de fe porque carecen de oído. in the scriptures? Comparó la iglesia primitiva y la iglesia de hoy a un nivel de fe en el que todavía no estamos caminando. Right. La iglesia primitiva fue marcada no solo con la salvación, sino también con señales. They were ever learning, but Y never maravillas. coming to the knowledge of the truth. And Paul said that that is going to be the characteristic of the last Hoy en día hay muchos que afirman que la era de los milagros ha terminado, learning, but así never como afirmaron que los dones del Espíritu Santo no son para hoy. Cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra. last days. When the Son of Man ia comes, estar shall he faltando find nos faith últimos dias. in the earth? E eu estava Entonces pensando, empecé a comparar, essa igreja de nuevo les digo, empezó a comparar la iglesia primitiva y la iglesia de hoy. All read the book of Acts and we can see that there's a marked difference. You know, that Y la iglesia primitiva fue marcada no solo con la salvación, sino también con señales y maravillas. they turned the world vira, né, o mundo upside de down. cabeça pra En ese tiempo ellos hablaban mucho de eso porque el mundo había cambiado. Claiming that miracles are not for today. Hoy en día hay muchos que afirman que la era de los milagros ha terminado, así como afirmaron que los dones del Espíritu Santo no son para hoy. Having miracles Cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra. is because we have, ¿Por qué necesitamos la fe? a gente o que a gente you know, tem a palavra. blind eyes don't need to be opened, we have the word. Deaf ears don't need to be opened, we have the word. Are you kidding me? Are you kidding me, man? Cuando piensas sobre estas You cosas, think about it, this church, that it is said of them, this early church, they turned their todas las cosas que sucedían en la iglesia primitiva cambiaron al mundo. they did not Y ellos no tenían la Biblia the way you did. Hoje, nos dias de hoje, a
no tenían la oportunidad de tomar la Biblia como tú tienes, como tú. Ellos solo venían y porque sí tenían que leer, ¿verdad? Pero no podían llevárselos y tampoco podían tomarlos cualquier persona. No había muchas copias que pudiesen compartir. Entonces, ellos leían la escritura a las personas y esa gente iba y vivía de acuerdo a lo que escuchaban. Ellos no tenían capítulos de la Biblia en sus teléfonos porque no tenían teléfonos. Y se dice que ellos caminaban de acuerdo a la palabra. Y nosotros tenemos muchos recursos para poder hacer lo que ellos hacían. Pero la pregunta importante que nos vamos a hacer hoy es: ¿por qué necesitamos la fe? Número 1, le agrada a Dios los patriarcas, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, etc. Recibieron un buen informe debido a su fe. Enoc, Dios se lo llevó porque él le agradaba al Señor. Y todas estas personas que nombramos antes recibieron un buen informe por su fe. En Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradarle, porque es necesario que él se acerque a Dios, que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan con diligencia. El número 2 nos dice: la salvación no es posible sin fe. Efesios 2:8 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces podemos ver que tenemos que vivir por fe. No podemos entrar al reino sin fe. La fe mueve la mano de Dios. Dios pone una atención especial en la fe. Les voy a leer algo para que entiendan un poco más claro. En Marcos 9:23 dice: todas las cosas son posibles para el que cree. Digan: todas las cosas son posibles para el que cree. A ver, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es? La Biblia dice que todas las cosas son posibles para el que cree. Entonces Mateo 17:19 nos dice: Mateo 17:19 nos dice: entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le dijeron: ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Hablaba de una persona que estaba poseída y que ellos no pudieron liberar. Entonces nos dice: entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le dijeron: ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Entonces Jesús le dijo: por vuestra incredulidad. Por vuestra incredulidad, o vuestra poca fe, o vuestra fe no basta. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pasad de aquí para allá, y se moverá, y nada os será imposible. Sin embargo, este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces vemos aquí que hay un estilo de vida que fortalece nuestra fe: la oración y el ayuno. Pasar tiempo en la palabra de Dios, porque la fe viene por oír
la palabra de Dios. Authority that was unveiled by the coming of the Lord Jesus Christ, that the spiritual realm of darkness was being pulled down, was being superseded and overcome by the light that had come through Christ. La luz brilla en la oscuridad. Entonces por ellos preguntaban, ¿por qué no pudimos sacar al demonio? And this is what Jesus said to them in verse 20. Y de nuevo les repito, Él les contestó por su incredulidad. Another one says, because Su fe no es suficiente. it's not enough. For assuredly I say to you, Porque de cierto os digo you have faith. que si tuvieres fe como un grano de mostaza, Say to this mountain, le dirías a la montaña, to there, muévete, y se movería, y nada sería will be imposible. impossible for you. Sin embargo, este género no sale sino con oración Not go y ayuno. except by prayer and fasting. De nuevo, entonces vemos que aquí hay un estilo de vida A lesson que fortalece here nuestra today fe. for the disciples. Pero necesitan tener un estilo de vida, de oración y ayuno, para poder caminar en esa fe que puede batallar con esos espíritus. It's a lifestyle. It's not just, hey, Sí, si ustedes sienten que hay un espíritu, God gave that. tienen que orar y ayunar, The Lord is saying you need to have a lifestyle. pero tienen que hacerlo un estilo de vida. Fasting. We need to pray without ceasing. Amén. Tenemos que ser una de esas personas que tengan un estilo de vida donde oremos siempre, que escuchemos la palabra de Dios, que pasemos tiempo con la palabra de Dios. Strengthen your faith. So Porque si no creemos, nos puede robar las maravillosas bendiciones que Dios tiene para nosotros. in Nazareth, La Biblia dice que en Nazaret experimentaron pocos milagros por su falta de fe. Ellos no vieron al Mesías, vieron a José y al niño de María, they saw Mary's boy. porque ellos decían, conocemos a sus hermanos, a sus hermanas, This y dudaban de Jesús y se preguntaban de dónde es que él aprendió lo que habla. Entonces por eso la Biblia dice que en Nazaret Jesús hizo pocos milagros porque la gente no creía. Y él podía hacer más, pero él solo pudo hacer los pocos que pudo hacer ahí porque la gente no creía. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran visto a Jesús como lo que era? ¿Cuántas más personas que estaban ciegas se hubieran podido sanar? ¿Cuántas personas más se hubieran podido levantar de la muerte? Pero por la incredulidad que tenía la Nazaret, no pudieron ver eso. ¿Cuánta gente tuvo que vivir su vida, el resto de vida, enfermo porque no creyeron? I mean, and in case you just say, well, you know, maybe Caso que você falhou, talvez eu saying, you poderia ter feito o they knew where he mesmo. was from. A prophet is without honor in his hometown. Mas João, Comparando a Juan el Bautista, quien también podría haber sido familiar como el primo del Mesías, pero optó por discernir quién era realmente. Así la fe se convierte en la atmósfera en la que fluye el poder milagroso de Dios. He went ahead and ele ia preached tentar a the mesma same. coisa. So don't tell me you knew Joseph's boy and you knew Mary's. John the Baptist knew them more intimately than you did. Sí, hay gente que conocía a la familia de Jesús y decían, ¿sabes qué? Lo conocemos, él solo es el hijo de María y José. Pero Juan, su primo, que lo conocía, que era sangre de él, también él sí lo aceptó por lo que era. A atmosfera. Miracles, signs and wonders and breakthroughs Bueno, in our lives. So I just yo me pregunto varias cosas a veces. Na qual os ¿Cuáles son algunas características de la fe poco común? of my unbelief. What ¿En qué nivel se supone que debo de estar caminando yo para poder ver? supposed to be in your life, Mas talvez você não but you're está not andando walking in them por because causa da of sua incredulidade. unbelief. Amigos, nosotros no podemos dejar que nuestra falta de fe nos robe
las bendiciones que Dios tiene para God nosotros. has wonderful things that He wants to do. But let it not be said of us that God could not move at New Life Church. Y que no se diga de nosotros que Dios no se ha podido mover aquí por nuestra falta de fe. Amen. Que Él quería sanar a los ciegos aquí, pero que no pudo porque no creímos. That He wanted to use you to heal people at your workplace, at your schools. But He could not Que no se diga que ustedes no pudieron hacer enter into this uncommon las cosas que se supone que podían hacer por su falta de fe. If the early church lived in it, Nosotros también podemos caminar en they are people just like us. They were en ese people tipo de just like us. That's bendición. what James said. Somos Elijah igual que was todas a man esas of personas de las que la like Biblia passion, habla. just like us. And he prayed that it will not rain for 3 years. It did not. E Elias ali And then he prayed, let it rain, and it rained. Hallelujah. And he said he was a man of like passions. Come on, somebody. I mean, if there's anything you just need to go home and meditate on, is Elijah was a man of like passions. Come on, somebody. There is revelation right there. E ele não The next cessou time de you start praying, orar. just say, Elijah was a man of like passions. Ele era como eu. Sí, Elías era igual que yo, pero él oró, por favor llueve, y llovió. Kinds of excuses Entonces cuando ustedes, not being answered. Respondidas. Elijah was a man of like passions. Come on, somebody. y Elías era igual que tú y yo. God Deus says the same things that He did with the Él puede hacer las mismas cosas que Él ha hecho antes, las puede hacer a través de nosotros. So what are the Entonces, characteristics? ¿cuáles son algunas de las características de la fe poco común? da fé incomum. Look at this Vamos story, olhar Luke lá em chapter Lucas, 18. capítulo 8, Veamos esta historia. versículo 1 a 8. Desculpa, Verse 18. La parábola de la viuda persistente. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos una parábola para mostrarles que siempre deben orar y no desmayar. Not give up. He didn't say not give up. Él dijo, en cierto pueblo había un juez que ni temía a Dios ni le importaba lo que la We gente live in a pensara. generation that is quick to give Y había, eu estou y había una viuda en este pueblo que seguía viniendo a él con la súplica, hazme justicia contra mi No, adversario. I asked the Lord Ai, eu about this tenho for a orado week, man. I'm muito por isso, done. mas eu tô cansado. Mas a Man Bíblia ought always to fala. pray. Y ella continuaba viniendo a Your él. King James says. Amen. E ele fala He que said, in a certain town there havia was uma a certa judge cidade, who neither em uma feared certa God nor cidade havia cared um what juiz people thought. que não temia a And there was a Deus, widow in that e town who nem kept não coming to temia a him, Deus, e não please se grant importava me com os justice homens. against my adversary. Durante algún tiempo él se negó, Sometime he E refused. havia pero finalmente se dijo a sí mismo, He said to himself, aunque no "Even temo though a I don't Dios fear ni God me or importa lo que la care gente what piense, people think, sin embargo, debido a que esta viuda me sigue molestando, me ocuparé de que se haga justicia, para que no venga a atacarme. will eventually come and attack me." essa viúva me ama Y el Señor dijo, escuchen lo que dice el juez injusto. venha mais de ¿Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? o que For his chosen ones, ¿Seguirá posponiéndolos? will he keep putting them off? I tell you. Os digo que Él se encargará de que se haga justicia y pronto. Everyone say quickly. rápido. Repitan, Quickly. pronto. I'm glad he put that in there. Amen. Because we always say that, the Lord just. A veces nosotros mismos decimos, el Señor se tarda mucho, pero no. Aquí la palabra dice que Sometimes God's quickly is not our pronto. Y tenemos que ponernos a la par quickly. His timeline is quick. con el tiempo del Señor, Amen. We're like, oh, porque para Él es pronto. yeah, it's quickly. Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Man comes. Will he find faith on Este es el contexto de todo lo que estaba yo diciendo antes. that I was making earlier? Eu lhes digo, That men ought always ele to lhes fará pray justiça and not e faint. depressa. This is the kind of Quando o faith Filho do that Homem Jesus vier, is saying is encontrará going to be fé na lacking terra. in the last Porque days. se dice que en los últimos días, People are not E going to know how to nesses knock dias, and keep on as knocking. pessoas não vão saber Permita. mais Keep on asking. Seek bater e and keep continuar on batendo, seeking. procurar e continuar I procurando. mean, this is he starts by saying that he told his Jesús no disciples solo lo estaba contando una buena historia, sino que se movió a responder a la fe persistente de una mujer sirofenicia
que deseaba la curación de su hija. that Jesus, Ella vino cuando Jesús estaba de vacaciones. when you pray and you pray again, Quando você orou ontem, when you pray e quando yesterday você ora de novo hoje, and you pray again today, Permítanme. quando você orou You prayed mês last passado month, e você but you ora pray de about it novo, again. I mean, we've been in that place. Hallelujah. Hay veces que tú estás orando una y otra vez, la semana pasada, el mes pasado, Many of us have been in that place. pero hemos estado demostrando nuestra persistencia. Y a veces, Wonder, should I ask já se about this? sentiu, né? You know, quizás tú querías un bebé y te preguntas, ¿debo preguntar de nuevo? Pero vemos historias de personas que siguieron preguntando y preguntando, al punto que parecía que estaban locos o borrachos, porque preguntaban y recibieron lo que deseaban al final. Y personas como Elías, Que serviu o servente, their servant. que mandaba a su sirviente a checar si la lluvia había caído y no venía. I'm sorry, man. Whew, ain't nothing there. Y después una y otra vez lo enviaba. Y Elías seguía orando y orando y le decía, ve a checar. Y el sirviente decía, ok. Y iba y venía y traía el mismo reporte. Y lo hizo 7 veces. 7 times. No sé tú, I don't know about pero a veces, but at a certain point, si yo hubiese sido ese sirviente, yo hubiera dicho, mi patrón está loco. my master's not together today. Pero finalmente regresó con un He reporte comes with a report. Even he himself does not diciendo, vi la nube. the cloud. uma Size of a nuvem. man's hand. ¿Pero qué es eso? But what is Eso no es lluvia. It's not rain. Pero Elías And Elijah se para y gets up, corre girds himself, runs. E Elias y la lluvia lo sigue. Hallelujah. Just like the disciples said, what is this? Igual que cuando los discípulos dijeron, ¿qué es esto? Un pescado, un pan. Y Jesús dijo, dámelo a mí. Y él lo multiplicó. Pero ellos siguieron preguntando. Elías siguió preguntando. Jesus was not telling this story Jesús no solo estaba contando la historia, to make that point. He had lived sino que se movió a responder a la fe persistente. En Mateo 15:21 nos dice, la fe de una mujer cananea. when he was on vacation, quote unquote. He was taking a break. Mateus 15, So he went to versículo 21, Tyre and fala da Sidon. mulher. Saliendo de ahí, So leaving that place, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. of Tyre and Sidon. Una mujer cananea de aquella vecindad se acercó a él, Came to him, clamando, crying out, Señor, hijo de David, Son of ten David, piedad de mí. Senhor, have filho de mercy on Davi, tem misericórdia de mim. I mean, I just had to stop there because Tengo que parar ahí porque ella le decía por su título verdadero. his messianic title. Ella no solo le dice Señor, ella le dice Señor, hijo de David, Son of David, hijo de David. son of David. Blind Bartimaeus called out to Jesus, Jesús- Son of David, have mercy on me. These Pharisees, these leaders of the time, they're reading the scriptures, but they cannot see that the Y Son mucha of gente David que is lo veía right no in podía front ver of this quién era. woman. Y esta mujer que ni siquiera estaba cerca Come on, somebody. Can see. This is the Son of le dijo, David. ten piedad de mí. This is the Lord. Veio, Mi hija está poseída por un demonio y sufre terriblemente. Me, my daughter is demon possessed and suffering terribly. En verso 23 nos dice, Jesús no respondió palabra. ela não falou nada. ¿Cuántas veces has orado How many times have you prayed? Quantas y vezes solo nós oramos, hubo silencio? Deus continuou em Silencio, mucho silencio. silêncio. Y tú solo piensas You were just like, well, I guess that's what. que no te escucharon. De Deus. I just find it interesting the way A veces se me hace chistoso cómo nosotros decidimos interpretar el silencio de nuestro Señor. Look at me being Eu also spiritual. entendo que I Deus understand what God means by His silence. Yo sé que se siente raro, no podemos ver nada. It means I'm not getting what I'm asking Pero, for. assim que ele quer que seja. No. pero ella no se detuvo ahí. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, I say the disciples despídela, came to him porque and ella urged him, sigue "Send her clamando away, tras for she keeps nosotros." crying Então out seus to us." So discípulos somehow she had heard that Porque como ella había escuchado que los discípulos también habían hecho algunos milagros, He's not going to answer me. He's all quiet. ella, me imagino que ella dijo, ¿sabes qué? Ya le dije al Señor, hijo de David, ayúdame, y no me oyó. Entonces los discípulos
ella empezó a pedirle a los discípulos. Y los discípulos le dijeron a Jesús, ya córrela. Send them away. That's what the disciples like to do. Send them away. Pero él respondió, But here he answers Mas and he Jesus says, respondeu: I was sent to them. solo he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. That card, man. Entonces, It's not your time, woman. es como si él le estuviera diciendo que no era su tiempo. It's going to be your time. Vendrá tu tiempo, pero no ahora. Wait in Espera line. tu turno. Wait for your turn. Seu momento, a sua vez. Sabe que You know, there was a muitas time vezes Maria Saben que hubo un Mary could tiempo not wait. que María no pudo esperar para el tiempo. En aquella That wedding in Cana. boda en Cananea, donde ella le dijo que hiciera algo al respecto y Jesús le dijo, no es mi tiempo. Pero ella le dijo que lo hiciera. Amen. Entonces hay personas que no saben esperar, ¿verdad? alguém, hã? Come on, somebody. Pero tienen fe. Faith withdraws before it's time. Uncommon faith. Y la fe que no es withdraws before it's común time. Hace que las cosas pasen, I was sent to the lost aunque sheep no of sea su Israel. tiempo. And the woman La mujer se acercó y se arrodilló ante él. Señor, ayúdame. Uau! É pelo menos ele tá At least he's falando. talking. É um progresso, não é verdade? Progress, somebody. E antes do- Antes había silencio, al menos ella escuchó que decía Jesús que no era su tiempo. Amen. Y él respondió, And he replied, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. children's bread and toss it to dogs. Imagínense. Yo soy de Kenia y mi tribu, In my tribe, si alguien te dice someone calls perro, Mbwa. E se alguém No, te that's fala Swahili for dog cachorro, or gui. si alguien te llega a decir, Guieno. In Kikuyu, my mother tongue, from the slopes of Mount Kenya. es algo terrible, es un insulto terrible. Si tú me llamas perro, Hey, a dog? ¿por qué? ¿Cómo? Y sabes, You know, and es un proverbio, pero it's a proverb. Pero nosotros nos hubiéramos Many of ofendido. us would have taken offense at that. achado ofensa. Many of us would have said, O sea, él me dijo perro he called me a dog. y se hubiera ido y diciendo ofendido, me llamó And perro. went back to Canaan or wherever she was from. He called ¿Puedes me a creerlo? dog. Can you believe ¿Cómo me pudo haber dicho eso? it? Baby cries. Kenya e Y la gente se va ofendida de la misma manera. You know, in that church they call A people veces. dogs. né, tô falando ali, chamando de Yeah. Pero esta mujer no se va, aunque le hayan dicho perro. Being called a dog. mesmo de ser chamado, né, não indiretamente. Men are always to pray. And Los not animo a que oren y que no desmayen, Men are always to pray and not give up. porque ella no se rindió. She's not giving Ella no up. se rindió She's not giving up. I know I'd have given up at this point. y sabes que no se iba a rendir porque Dog, that was ya it. le habían dicho perro. I mean, I probably would have survived a few. Y a mí, Dog, si a mí me dice perro, yo me iría, ¿verdad? Pero bueno. it is not. Y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. And then she says, yes. Lord. Y ella dijo, sí lo es, Señor, dijo ella. Porque hasta los perros comen las migajas que caen de la mano de su amo. Ella decía, no, yo no estoy preguntando por el pan que es para los niños, para los hijos. I'm just asking, why Yo do they solo eat quiero the healing bread las migajas. that is the Yo estoy children's? preguntando I'm asking por las what migajas. the crumbs for. ¿Cuántos de ustedes tienen perros? How many of you got dogs? ¿Usted You know when ¿Han visto cómo ellos comen de lo que se cae? Y ella dijo, sí, eso es lo que soy. Y todo lo que necesito es de tu mesa from your table. y mi hija estará bien. Solo dame una migaja. Just give me Yo a estoy crumb aquí today. por una I'm here for migaja. a crumb. I did not Yo no even quiero come for una slice pieza of de bread. pan, yo solo I just quiero. came for a crumb. Ajá. Vamos Wow. lá, alguém. Es algo que no es común, es una fe que no es común. Jesus said to her, woman, Entonces Jesús le dijo, mujer, tienes mucha fe. Su solicitud es concedida. Y su hija fue sanada en ese momento. No mesmo instante, a sua filha foi curada. Imagínense, crumb somebody. Ela She took pegou a as crumb for her migalhas, daughter and her daughter as was well. migalhas, e Hallelujah. a sua filha foi Wow. curada. pero fíjense, E Jesus Jesús honró su fe. É. And says, Le dijo, Grande
tienes mucha fe. mulher. And the Lord had not said this even from any other encounters that he had before. But there was an honorable mention. Y él dijo, grande es tu fe. Disse assim para ela que grande foi a sua fé. La fe, número 2, la fe poco común entiende la autoridad de Dios. Common faith understands. La fe del centurión. Ustedes creo que se saben muy bien esa historia quizás. Em Lucas, Pero si no, veamos. En Lucas 7 dice, It said when Jesus had finished saying all this to the people who were listening, he entered Capernaum. cuando Jesús terminó de decir todo esto a la gente que escuchaba, entró en Capernaum. And the centurion heard of Jesus and sent some elders to Ahí, el criado de un centurión a quien su amo tenía en gran estima, estaba enfermo y a punto de morir. They pleaded earnestly with him. El centurión oyó hablar de Jesús y envió a él algunos ancianos de los judíos, pidiéndole que viniera y sanara a su siervo. He was not Ficaram-lhe com insistência. far from the Esse house homem merece when the que centurion lhe faça sent isso. friends. Cuando se acercaron a Jesús, le suplicaron encarecidamente, Serve you under my roof. este hombre merece que That hagas is esto, why I did not even porque consider ama myself nuestra worthy nación to come y ha to you. edificado nuestra sinagoga. But say the word. Así que Jesús fue con ellos. Say the word. No estaba lejos de la casa cuando el centurión envió a unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque no merezco que entres bajo mi Say the techo, word and my servant will porque be eso ni siquiera me considera digno de ir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo sanará, porque yo mismo soy un hombre bajo autoridad, con soldados debajo de mí. Say the word. A este le digo, ve, y se va, y a aquel ven, y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se asombró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo, os digo que no he encontrado una fe tan grande ni aún en Israel. Entonces los hombres que habían sido enviados regresaron a la casa y encontraron al sirviente sano. And I said to another servant, do this, and he does Pois it. eu também sou And homem when sujeito Jesus à heard autoridade this, e não sou Cuando homem Jesús escuchó eso, and turned to the crowd following him. He has not even Jesús se asombró, recordemos. Como meu servo faça isso e They were ele even met faz. face to Ao face. ouvir isso, And Jesus Jesus admirou. Imagínense, Jesús estaba asombrado de la fe de ese and hombre. says to the crowd, I tell you, I Y have le not dijo, found nunca such he great encontrado faith even in fe Israel. tan grande ni en I Israel, haven't seen this kind of faith. ni siquiera entre mi propia gente. Imagínense, Eu nunca había I've Jesús not visto seen this esa kind of fe. faith. I just love it. How Gentiles, the Canaanite woman, the Todas estas personas they tapped into pudieron tener acceso a Jesús por su fe, y el Jesús honró su fe. commends their faith. Y Jesús honró su fe. mandou a fé ali. The centurion tapped into the fact that Jesus is the Logos. He's the Rhema. En Juan 1 nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por él fueron hechas todas las cosas. Sin él no se hizo nada de lo que ha sido hecho. E a palavra sempre foi I know you're the word. El hombre le había dicho, yo sé que tú tienes la palabra, solo di la palabra, y mi sirviente será sano. Be healed. Hebreos Hebrews chapter 11:3. By faith, Por la fe entendemos que el universo fue formado por mandato de Dios, pela fé de modo que lo que se ve no fue hecho de lo que se ve. palavra de Deus, de modo que aquilo que se God vê commanded não foi things feito into do que é existence. visível. Let there be, let there be, let there be, let there be. Let there Hay algo en la palabra de la hablada del Señor Word of God. So God is que Él nos llama. that even us, Nós we can podemos call things that are proclamar not as coisas que though a they gente não vê, are. a gente pode dar Say, can you step passo à into my frente. own nature? Isso, This is how I do things in my economy. isso é o And jeito it's que eu all faço by faith. tudo pela Que es fé. todo sobre fe. Tenemos que aprender a tener fe y declarar las cosas por fe. Declararlas. Declare them. Solo di la palabra Just say the word. y mi sirviente será sano. Recuerden. 3, uncommon Número 3. Poco común la fe faith is obedient. It obeys es even obediente. La fe poco común es obediente. make any logical sense. La fe poco común es obediente. Obedece incluso cuando la instrucción no tiene sentido lógico. Is old. Abraham es un buen ejemplo de You esto. know the story.
But after a few years, in En Hebreo, chapter 22, the Lord tells him, take your son, your only son, and go and offer him as a sacrifice. en Hebreos 11:17 nos dice, por la fe, Abraham, cuando Dios lo probó, I don't know about you. ofreció a Isaac como sacrificio. You devil. El que había abrazado las promesas estaba a punto de sacrificar a su único hijo, That's God. a pesar de que Dios le había dicho, es a través de Isaac que será contada tu descendencia. Abraham razonó que Dios podía incluso resucitar a los muertos, y así como una manera de hablar, recibió a Isaac de vuelta de la muerte. Even raise the dead. And so in a manner of speaking, he did receive Isaac back from the dead. E a tamanha fé que Abraão He had teve, not even ali Deus embraced viu the o promises quanto de fé que ele Y tinha. podemos ver cómo Abraham tuvo tanta fe Dele that if I'm going to put Isaac voltou to para death, casa, né, com o filho. que a pesar de que still through this very Dios le había dicho dead que Isaac, a través de su hijo through this very dead su descendencia continuaría, Ele ainda he is estava still ali. choosing to Abraão él estaba listo he was para ready. matar, para sacrificarlo. o seu filho. Esa es la fe que no es común, a veces se ve muy loca. Because the writer of Hebrews Pero él said that creía. in a way he just believed that God was going to raise Isaac from the dead and still fulfill his promises. Because Porque él creía que Dios iba a cumplir su palabra. Por fe. Por fe, Israel marchó alrededor de Jericó y tomó la ciudad. crazy. Esta es la fe que se demuestra por acción, no solo por Some palabras. battalion over here, go to the north, go to the south, attack from this end, and let the people with the bows and arrows do their thing, you know. El Señor Jesus says, le when dijo the Lord solamente says, que I want caminara you to alrededor de la city, ciudad. and, Y una vez al día, 6 días, una vez. Y entonces en el séptimo día quiero que des 7 vueltas. Y entonces, and then al final, solo and grita, just release a shout, a shabak, alaba. praise shout. Yo creo que, estoy seguro que muchas pensaron que él estaba loco. Sometimes God is going to tell you to do things that are a little nuts. Just like he told Naaman, go deep yourself in the Jordan. Y a veces así se ve. And Naaman complained and he said, is it that we don't have rivers in Syria? I mean, and he goes ahead and names, the rivers, and he says they're much cleaner than the... Como cuando envió al otro personaje al río Jordán que se metiera y que estaría sano. This is not a hard thing to do. Just go ahead. Simplemente que se metiera. But I expected him to come out, meet me face to face, lay his hand on me, put an anointed handkerchief on me, pour oil on me. You know those things, those point of contacts that we like? Let me walk under his shadow. Necesitamos obedecer lo que Dios nos dice que hagamos. Wash yourself in the pool of Siloam. You're not going to lay hands on me? A veces queremos darle instrucciones a Dios, pero nosotros tenemos que hacer lo que Él dice que The man hagamos. went and washed himself in the pool of Siloam like he was told. He was healed. And the 10 lepers were told, go show yourself to the priests. Aren't you going to come and speak to us? And, E say you Jesus falava, healed. né, antigamente, quando ele, ¿Saben? o leproso foi curado, Solo obedeciendo, né, de tantas coisas, los leprosos fueron sanos también. para as pessoas, né. Por eso les digo que la fe poco común es obediente. Uncommon faith, Fé em finally. comum Uncommon faith. não Punto número 4 nos dice, la fe poco común no se compromete. Compromise. Amen. Amén. No puedo pensar en una mejor historia que la historia de Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Nebuchadnezzar threatened that if you don't bow before me, I'm going to throw you in the fire. Donde nos dice, And they appear em before him. Daniel capítulo 3. Daniel chapter 3, Sadrach, 16. Mesach y Abed Shadrach, Meshach, and Abednego le respondieron, Rey Nabucodonosor, no necesitamos defendernos ante ti en este asunto. in this matter. Si somos arrojados al horno ardiendo, el Dios a quien servimos puede librarnos de él Able to deliver us. y nos librará de la mano de su majestad. He will deliver us from your majesty's Pero aunque no lo haga, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la imagen de oro que ha levantado. We will not serve a your gods imagem de or ouro worship que the mandaste image erguer. of gold you have set out. Eles Tenían una fe They have a que faith eles
que no, que no comprometían, whether deliverance comes así or lo not. salvaran How many times o do you no. want to believe? ¿Cuántas de ustedes a veces, cuántos de nosotros creemos a veces Sometimes deliverance porque is not pensamos coming. Will you- en la liberación que viene? will you stand? ¿Y qué hay cuando Amen. la liberación no Will you llega? stand when ¿Permanecerás? does not come? Will you stand and be like a tree planted by the water and not be moved? Someone in the morning service said that I did not sing. I'm going to try to sing now. Eu vou tentar cantar. I shall not. Hay una canción, yo no soy cantante, pero quiero cantarles. No me moveré, no me moveré, como un árbol que ha sido plantado. You have to come to that place. This Tenemos que tener ese tipo de fe donde digamos, no me moveré, aquí me mantendré firme, Amen. Da onde Standing my ground. estaré firme. Standing my ground. Así me avienten al fuego The fire, o no, así me salven o no, yo estaré aquí my firme. ground, aquilo que você acredita. Your Majesty. Amén. Me gusta cómo estos hombres le seguían llamando su majestad al rey en ese tiempo. Entonces, Is unwavering even in the face of persecution. la fe Come on, somebody. que no es común It says es inquebrantable. in Hebrews chapter 11 from verse 35 to 38. Y hubo otros que fueron torturados, negándose a ser liberados para que pudieran obtener una resurrección aún mejor. About faith. Algunos se enfrentaron burlas y flagelaciones, e incluso cadenas y encarcelamiento. They might gain even a better resurrection. Los mataron a pedradas, flogging, los aserraron en dos, fueron asesinados a espada. put to death. Iban vestidos con pieles de ovejas y de cabras, indigentes, perseguidos y maltratados. El mundo no era digno de ellos. Killed by the sword. Foram acorrentados e colocados They went na about in prisão, sheepskins and apedrejados, goatskins, cerrados ao destitute, meio, postos à persecuted, prova, mortos ao fio da ill-treated. espada. Of whom Andaram errantes vestidos was de not pele de ovelha worthy. e de cabras, necessitando afligidos e Deliverance was maltratados. not coming. Mas- Todas estas personas escogieron en creer. Saben que a veces las promesas que tienes para tu vida, quizás no las veas en tu tiempo de vida. Algunas de estas personas murieron antes de ver las promesas de las cosas que se les prometieron, Even in death. pero creyeron A morte. Belief. hasta el final. Tempo da sua vida. Amigos, Meus amigos, cuando el Hijo del Dios venga, Son of God comes. quando ele ¿encontrará Will fe he find faith en la tierra? na terra, in the earth? ¿Encontrará fe en ti? ¿Encontrará fe en nosotros? ¿En mí? em você, In me. vamos orar nesse momento. And ask the worship team. Oremos un momento. Abaixe suas cabeças, curve suas cabeças. Senhor Deus, nós te agradecemos. Padre Celestial, te agradecemos, porque tú tienes Because you have, Tem algo guardado. cosas guardadas maravillosas para nosotros. Father, today we Señor, solo queremos arrepentirnos por nuestra falta de fe. Queremos arrepentirnos want to repent. porque no te hemos creído, porque hemos sido como la gente de Nazaret Muitas vezes nós somos igual às pessoas de Nazaré. y quizás nos hemos familiarizado tanto contigo And did que no discernimos quién eres tú. did not know you after the spirit and not after the flesh. Padre, te pedimos que hoy Today we are asking for you to stir up nos ayudes common faith in all of Essa us. fé a empezar a tener una fe que no sea común, para poder caminar en ese tipo de fe, porque hay un mundo afuera que necesita ver milagros y maravillas Signs and wonders hechas done in the name. en nombre de Jesús. Hay un mundo afuera, There is a world out there. hay un campo que necesita ser sembrado, See your glory. porque necesita ver Senhor Deus, And so, tu poder. Father, we are asking today, que rompas nuestra falta de credulidad, Master, let us become a people que cuando who escuchemos hear the tu word of palabra God podamos recibir and tu fe. receive your faith. a tua fé, Senhor. Master, Maestro, let us be déjanos ser people who have a lifestyle tipo de persona of que prayer and fasting. ore Let us be a people Senhor, y que no se rinda and not y que no nos rindamos. Enséñanos a preguntar
y seguir preguntando. Enséñanos a tocar y seguir tocando, a buscar y seguir buscando. Buscar e a buscar. Hoy, Señor Jesús, te pedimos Quebrantamento. por esa liberación. Cuando les pregunte, párense. Les pido que se paren, por favor. Quiero que pase nuestro equipo de ministros. Y quiero preguntarles, si están ustedes aquí y hay algo que tú has estado orando y pidiendo y no ha pasado todavía, sé que a veces nos sentimos frustrados, pero quiero animarlos a que sigan orando, a que sigan preguntando, y pidiendo. Quiero llamarnos aquí hoy que si tienes una necesidad, donde has estado orando y preguntando antes, te pido que vuelvas a venir aquí y que pidas de nuevo. Así como Elías preguntó y preguntó, te pido que vengas y que preguntes de nuevo y que pidas de nuevo. No sé cuántas veces has preguntado, pero ven y pregunta de nuevo. Yo digo, Elías preguntó 7 veces. Y vino y se le cumplió. Aquella mujer cananea preguntó y preguntó y preguntó y se le cumplió. Yo te pregunto a ti, ¿por qué no seguir haciéndolo? Te animo a que sigas orando, que no flaquees, que no pares, que no te rindas. No te rindas, porque puede ser que las cosas estén a punto de pasar. Amén. Aleluya. Break every chain. Break every chain. That's right. There is power in the name of Jesus. Hallelujah. There is power in the name of Jesus. Yes.